Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que no podemos hacerlo solos. Tu Espíritu Santo nos da las fuerzas, Señor, para hacer las cosas, Señor. Por eso, Espíritu Santo, convence nuestro corazón. Redargúyenos de pecado, de justicia y de juicio. Y llénanos de ti, para que podamos amarte, podamos servirte, podamos conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Todo honor, toda gloria y toda alabanza es tuya, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza. Amén. Damos gracias al Señor por su amor y su bondad y le damos la bienvenida a mi esposito, al pastor Javier. Disponga su corazón para recibir la palabra del Señor. Aleluya. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias al Señor. Poco de frío, ¿no? Pero bueno, aquí nos calentamos escuchando la palabra. Dice la Escritura que ¿acaso no es mi palabra como fuego? Dice por ahí un pasaje. Entonces hoy nos calentamos escuchando la palabra del Señor. Me avisa Santi cuando ya estemos transmitiendo. Buenos días al Señor, buenos días a todos. Gracias al Señor por este tiempo. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia COP Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este domingo de alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca del libro de Efesios, de lo que significa ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, porque hoy en día todo el mundo dice que es cristiano, ¿no? Basta con que la gente diga un Dios le bendiga, y todo el mundo lo toma como por una moda, ¿no? Como un saludo más. Pero si nosotros analizamos las Escrituras, allí es donde verdaderamente nos vamos a dar cuenta de lo que significa ser cristiano, de lo que significa ser un verdadero cristiano. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5. Hemos estado estudiando los versículos 15 en adelante. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la diligencia. ¿Cuántos aprendieron? ¿Sí aprendimos a ser diligentes? Estamos en el proceso, ¿no? Aún cuanto más para las cosas del Señor. Debemos ser diligentes. Y aprendimos muchas cosas, ¿no? Aprendimos también que la Escritura nos decía que no viviéramos como necios, sino como sabios. Y también aprendimos las características según la Escritura de lo que significa ser un necio, ¿no? Vimos allí varios pasajes del libro de Proverbios. Toda la Escritura es útil, dice, para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios nos sirve. Amén. Yo voy a estar utilizando la versión Reina Valera. A propósito, hoy en el discipulado
vamos a estar hablando acerca de las Escrituras. Qué importante es conocer las Escrituras. ¿Usted nunca se ha preguntado de dónde viene la Biblia que nosotros manejamos? Eso tiene una historia y eso tiene un porqué. Eso lo vamos a estar aprendiendo hoy. Aquellos que estamos capacitándonos y siendo discípulos de Jesús, ¿no? Porque los discípulos se capacitan. Bueno, dice, ¿preparados para recibir la palabra del Señor? Espero que así sea. Es muy bueno que tenga la Biblia. Si tiene su celular a la mano, por favor, póngalo en silencio, en vibrador. Es bueno que traiga la Biblia física. Uno dice, ay, pastor, pero la del celular. Sí, pero muchas veces el celular se vuelve una distracción, ¿no? Llega la notificación, me escriben por WhatsApp. Entonces, por eso es mejor el libro físico y una agenda de notas para apuntar cuando Dios me habla, cuando aprendo algo que Dios quiere que yo aprenda. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es muy importante, ¿no? La diligencia y que nosotros estemos atentos a eso en nuestra vida. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La frase aprovechando o redimiendo el tiempo también se encuentra en Colosenses 4:5. En la versión Reina Valera dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En ambos pasajes, esta palabra redimir o aprovechar el tiempo se relaciona, si nosotros miramos el contexto del pasaje, cuando dice mire con diligencia cómo andan, ese andar ¿a qué se refiere? Exacto, a nuestro diario vivir, cómo nos comportamos, cómo caminamos en esta tierra todos los días. Entonces, si miramos ese contexto, esta palabra redimir o aprovechar el tiempo se relaciona con la sabiduría en cómo caminamos, es decir, en cómo vivimos. Y en estos pasajes tiempo se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad, procurando volver cada una de ellas para el máximo provecho, ya que ninguna puede volverse a aprovechar si se deja pasar. ¿Se han visto cómo dice por ahí un dicho que la oportunidad o la oportunidad la pintan calva? Eso dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué la pintan calva? Porque no tiene cabello de dónde agarrarla. Cuando la oportunidad pasa, ya pasó. Ya usted no la puede agarrar. Por eso dice que la pintan calva. Redimir o aprovechar algo significa comprarlo de nuevo o recuperar su posesión. Hay una cosa en la que todas las personas piensan a última hora y que cuando ven que la han malgastado y perdido quisieran recuperarla. ¿Alguien sabe qué es? El tiempo. Eso es verdad. Usted no se ha puesto a pensar en su vida, en lo que ha transcurrido su vida y no ha querido redimir algo de ese tiempo. Decir, si yo tuviera más tiempo o si yo hubiera pensado mejor, no hubiera hecho esto o aquello, ¿cierto que sí? Uno se pone a reflexionar y dice eso, no hubiera hecho esto, no hubiera cometido este error, no hubiera hecho esta embarrada. Pero sí, hay eso que la gente quisiera redimir o aprovechar y muchas veces se desperdicia o se malgasta, es el tiempo. Y sobre todo en estos tiempos. El tiempo es un regalo de Dios y ninguno de nosotros sabe qué cantidad de tiempo vamos a estar en esta tierra. ¿Alguien sabe cuánto tiempo le queda en esta tierra? Algunos dirán, no, pues de pronto los enfermos, ¿no? Porque el médico les dice, le quedan 2 meses, le queda 1 mes de vida.
pero ni siquiera ellos saben, porque el médico a ciencia cierta no lo sabe, da un dictamen, pero el tiempo se puede pasar. Conozco gente que le han dictaminado una enfermedad y le dicen, le queda tanto tiempo de vida y ya lleva 2 años y ahí está. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué cantidad de tiempo vamos a estar en esta tierra. Solo Dios sabe cuánto tiempo tiene cada uno de nosotros para tomar decisiones que tendrán un impacto en la eternidad. Dice Eclesiastés 9:10, en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 9:10. Mire lo que dice. Dice de la siguiente manera: todo lo que hagas, hazlo bien. Todo lo que hagas, ¿qué? Hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, ¿cuántos vamos a ir a la tumba? Todos. Sea hoy, sea mañana, sea el fin de semana, no sabemos. Mirando noticias, se ha visto últimamente que incluso gente que es deportista, atlética y todo eso, y está muriendo muy joven. Cosas que no se veían antes. Pero gente así que uno dirá, bueno, los más sanos son los que hacen deporte. Pero esa clase de gente también se está muriendo joven. Por eso nadie sabe. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Es muy tremendo, ¿no? Porque muchos no pensamos en nuestra eternidad. Bueno, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros ya pensamos en nuestra eternidad, ¿no? Inclusive vivimos la eternidad desde ya, porque nos preparamos para ella. Pero la mayoría de la gente no piensa en esto, solo piensa en esto como a última hora, cuando ya tal vez le faltan las fuerzas, cuando ya no hay salud, cuando tal vez le pasa algo muy tremendo, muy fuerte y ya está entre la vida y la muerte, entonces ahí sí empieza a pensar, oiga, yo toda mi vida aquí no he pensado en las cosas de Dios, no sé cómo estoy con Dios, porque la mayoría de gente piensa que está bien con Dios, ¿no? Usted le pregunta a la gente, ¿usted cómo está con Dios? No, no, bien. Pero usted examina su vida y tal vez roba, es mentiroso, es mujeriego, es tomatrago, irresponsable, bueno, en fin. Pero está bien con Dios, ¿no? Porque está la sabiduría de cada uno. Pero cuando venimos a la sabiduría de Dios, o sea, su palabra, allí ella nos confronta. La palabra de Dios tiene poder. ¿Sí sabía que esta palabra tiene poder? Esta palabra es viva y eficaz, dice Hebreos. Dice, y tiene la capacidad de penetrar en tu corazón y discernir si tus pensamientos son correctos o son malos. Eso tiene el poder de la palabra del Señor. Tiene poder para transformar vidas, para cambiarnos, para sacarnos de cualquier condición en la que estemos. Ese es el poder que tiene la palabra. Dice el Salmo 139:16, versión Biblia libre. Salmo 139, en el versículo 16. Leo para ustedes versión Biblia libre. Me viste como un embrión, y ante tus ojos ya todos mis días estaban escritos. Qué tremendo, ¿no? Todos mis días ya estaban diseñados antes de que ninguno de ellos comenzara. Por eso solamente el Señor sabe cuántos días nos quedan. Solamente el Señor conoce nuestros días. Por eso es tan importante, y siempre le decimos a la gente, bueno, los que ya conocen del Señor, que para todo hay que pedirle dirección al Señor. Para todo, porque ¿quién conoce nuestros días? Dios. Dice que antes de que alguno de ellos comenzara, Dios ya sabe lo que va a pasar en nuestros días, en nuestra vida. Y tal vez a veces mucha gente, dice la Escritura, que el impío tuerce su camino y que después cuando vienen las consecuencias, su corazón se aira contra Dios y le echa la culpa a Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la gente no le pregunta a Dios. Y como no sabemos tener comunión con Dios, pues pensamos que estamos bien, pero a nuestra manera.
Cuando Dios dice que debemos redimir el tiempo, Él quiere que seamos conscientes de que tenemos un límite de vida en esta tierra. Hay un tiempo límite. Unos van a vivir 80, otros 90, 91, otra gente muere a la mitad de sus días, pero todos tenemos un límite. Este cuerpo se va envejeciendo, este cuerpo se va desgastando, esto no es para siempre. Lo que sí es para siempre, ¿qué es? Nuestra alma es eterna, ella no se acaba y ella va a ir a una eternidad con Dios o sin Dios, eso dice la Escritura. Pero debemos ser conscientes de que tenemos un límite en esta tierra y que debemos aprovechar al máximo ese tiempo que tenemos, en vez de desperdiciar nuestros días en actividades superficiales, vanas o poco útiles que no dejan ninguna huella duradera. Como por ejemplo, hoy en día hay mucha tecnología, ¿no? Anteriormente no la teníamos. Anteriormente, ¿cuál era la tecnología que teníamos nosotros? El teléfono roto, ¿no? ¿Cuántos jugaron al teléfono roto? Esa era la tecnología que había. ¿Los niños han jugado al teléfono roto? Miren, sí, no conocen esa tecnología. ¿Sí? Ah, bueno. Pero sí hay niños que no conocen esa tecnología. Pero esta sí la conocen. Y muy bien. Inclusive más que los mismos adultos. Porque usted le suelta el celular al niño y eso lo desbloquea, le pone nueva clave y contraseña nueva y todo. Pero hoy en día el uso excesivo y descontrolado de las tecnologías está provocando adicciones, ¿sí lo sabía o no? Que son nuevos vicios de la era moderna. Esos son los nuevos vicios de la era moderna, la tecnología. Algunas de las adicciones tecnológicas más comunes son, por ejemplo, la adicción al internet. ¿Sí? Gente que se la pasa allí mirando cosas. Mire, son 2 horas. Mínimo 2 horas, o tal vez 1. Pero mire cosas en internet. Adicción a los dispositivos móviles. Entiéndase, celulares, ordenadores, tablets o videoconsolas. ¿Alguien tiene videojuegos en la casa? Eso es adictivo, ¿no? En nuestro caso, yo recuerdo cuando estábamos pelados, lo adictivo eran los lugares esos donde había hartas maquinitas, gimnasios mentales le llamaban, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué hacía uno allá? Allá se compraban eran unas fichitas, ¿no? ¿Y eso qué provocaba? Pues que usted cada moneda que cogía, ¿para dónde arrancaba? Para las maquinitas. Lo mandaban a comprar el pan, a comprarlo del desayuno, y si sobraba una moneda, ¿usted qué hacía? Para las maquinitas. Y usted se entretenía allá y juegue, y cuando se le daba cuenta, no se daba cuenta. Ya tenía a su mamá ahí al lado jalándole la oreja. ¿Qué pasó con el mandado? ¿Sí o no? ¿A cuánto les pasó? O correa, bueno, en fin. Pero ya cada peso que usted cogía, ¿para qué era? Para las maquinitas, ¿sí o no? También pasaba que en nuestro caso, pues éramos personas de menos recursos, pero siempre había en la cuadra el amigo que la familia tal vez era adinerada y tenía mejores modos, y tenía la consola. En ese tiempo era la Family, creo que era que se llamaba, la primera consola que hubo. Y entonces cuando le daban ese regalo al amigo, pues uno se lo hacía de amigo que para que lo invitara a jugar, ¿sí o no? Eso era así. Pero esos eran los vicios de ese tiempo. Hoy en día la tecnología ha avanzado más y prácticamente ya está en esto, ahí se descargan juegos, ¿no? Ya no necesita usted comprar una consola. ¿Por qué cree usted que su hijo cada rato le pide el celular? No será para leer, ¿no? Papi, présteme el celular, que es que tengo que hacer una tarea, tengo que leer un libro. Cuando usted se da cuenta ya hay 10 juegos descargados y hasta 2 virus metidos en el celular. Y le llega el recibo, sí. Usted descargó tal juego, por tanto tiene que consignar tanto mensual.
¿Pero a qué horas? Sígale dejando el celular a su hijo. La adicción a los videojuegos, bueno, eso era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Gente que dura horas y horas y horas. Allá. Y cuando se da cuenta ni come ni almuerza ni... O se pone a jugar por la noche y le dan las 2, 3, 4 de la mañana. Después le toca levantarse y no rinde en el trabajo. Se queda dormido en el colegio. ¿Y por qué es? Por la adicción a los videojuegos. Otra de las actividades o de lo que está, bueno, las nuevas adicciones, está provocando cosas como la nomofobia. ¿Sí sabe qué es eso? La nomofobia es el miedo a estar sin celular. Imagínense. Qué tremendo, ¿no? Examinémonos nosotros. Por ejemplo, usted sale de su casa y se le queda el celular, ¿usted cómo? ¿Sí o no? De una. Lo primero que... Uy, se me quedó el celular. Anteriormente, ¿cómo andábamos? Sin celular. Si lo iban a llamar a usted, había un aparatico que estaba pegado a la pared, tenía un candado y unos discos. Y si a usted lo iban a llamar, ¿a dónde tenían que llamarlo ahí? Y lo llamaban y ¿qué le decían? No, déjele la razón. Después se comunica con usted. ¿Y pasaba algo? No, ¿cierto? Pero qué tremendo, ¿no? Hoy en día ya la gente, el miedo a estar sin celular. Inclusive hemos visto, ¿no?, noticias de niños a los que ya el celular se les volvió tan adictivo que ya no tienen vida social si no tienen el celular. Que les quitaron el celular y se tiraron del carro en movimiento o se tiraron de un puente porque les quitaron el celular. Qué tremendo, ¿no? Pero ahí está, eso es lo que está provocando los vicios de la tecnología en este tiempo. Otras cosas que también se están volviendo adictivas es el ghosting. El ghosting, ¿qué es el ghosting? Las páginas de citas. ¿Sí? Las páginas de citas, el buscar persona, pareja por esas páginas. Eso también se está volviendo adictivo. Vivimos en una generación que es intolerante al aburrimiento, imagínense. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué hacíamos nosotros cuando estábamos aburridos? Estoy aburrido. Decía la mamá, mi hijo está aburrido, ahí hay una losita para lavar. Vaya y barra, vaya y haga, vaya y... ¿Sí o no? Pero no nos dejaban estar aburridos. Pero hoy en día los niños, estoy aburrido. Se aburren. Y para desaburrirlo, ¿qué es lo que le tiene que dar usted? El celular, ¿sí o no? Anteriormente nosotros no, nada. ¿Qué hacíamos para desaburrirnos? Jugábamos yermis, jugábamos coca, yoyo, trompo, bueno, en fin. Pero hacíamos cosas que nos edificaban más, ¿cierto? Sí, piquis, escondidas, bueno, en fin, pero no, eran maneras más sanas, ¿sí o no? Hacíamos una pista con un pedazo de piedra y jugábamos con carritos ahí, en medio de la cuadra, ¿cierto? Pero hacíamos muchas más cosas que eran más edificantes y que no desgastaban tanto la vista y otras cosas que provocan el estar expuestos tanto tiempo a pantallas. Hoy en día las personas se la pasan más conectadas horas y horas viendo productos audiovisuales como si no hubiera un mañana. Lo que hemos hablado en este lugar. Cuando nosotros estábamos niños, ¿qué días veíamos televisión? ¿El domingo o el sábado? El día que más esperaba uno era el sábado, ¿sí o no? Porque había 2 canales y los muñequitos los pasaban solo el sábado por la mañana. Y las películas el domingo en la tarde, sábado en la tarde. Pero el resto de la semana, ¿usted qué hacía? Oficio, tareas, jugar, bueno, ¿cierto? Pero hacía cosas que le edificaran. Pero hoy en día, como ya tenemos las plataformas, ya hoy en día usted puede ver televisión toda la semana, 24/7, sin parar, lo que usted quiera ver, cuando lo quiera ver. Series. He escuchado de gente que se la ha pasado hasta 2 meses viendo series encerrado en la casa. Imagínense.
como si no hubiera un mañana, como si no hubiera cosas que hacer, si no hubiera cosas mejores que hacer, ¿cierto? Cosas que edifiquen. Y después nos preguntamos por qué nuestra generación se levanta sin un carácter. Después nos preguntamos por qué los jóvenes se levantan y a cualquier problema de una vez van y se suicidan o hacen cualquier otra cosa. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos diligentes en tomar nuestra vida con responsabilidad y que nos ocupemos en buenas obras. Mire lo que dice Tito 3:8. Leo para ustedes versión Biblia libre. Tito capítulo 3 en el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Puedes confiar en lo que digo. En otra versión dice, palabra fiel es esta. O sea, es palabra de Dios. Puedes confiar en lo que digo y quiero que hagas énfasis en estas instrucciones para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Tomen su vida con seriedad. ¿Tomen su vida con qué? Con seriedad. Y sigan haciendo el bien. Ellos son excelentes personas y siempre están prestos a ayudar a todos. El contexto del mandamiento de redimir el tiempo nos ayuda a entender cómo es redimir el tiempo y por qué es importante. Dice el pasaje que estamos leyendo de Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Redimir el tiempo, atención, significa que somos cuidadosos en nuestra forma de vivir, buscamos y empleamos la sabiduría que solo podemos encontrar si verdaderamente tenemos una relación personal con Dios, porque la verdadera sabiduría se encuentra acá. Si quieres tener sabiduría para vivir tu vida, para llevar tu matrimonio, para criar a tus hijos, para todo lo que tú necesites, la verdadera sabiduría está en esta palabra. Aquí se encuentra todo. Dice Proverbios 2, voy a leerlo rápidamente, Proverbios 2, versículos 1 al 15, tome nota allí, versión Biblia libre, mire lo que dice. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 15. Hijo mío, si aceptas mi palabra y valoras mis instrucciones, si prestas atención a la sabiduría y procuras entender, si clamas pidiendo inteligencia y gritas pidiendo ayuda para comprender, si la buscas como si fuera plata, la persigues como si fuera un tesoro oculto, entonces entenderás cómo debes relacionarte con el Señor y conocerás verdaderamente a Dios. Eso está hablando allí de las Escrituras, de la palabra de Dios. El Señor es la fuente de la sabiduría. ¿Dónde encontramos la sabiduría? En el Señor. Su palabra proporciona el conocimiento y la razón. Él da sano juicio a los que viven en rectitud y defiende a los que tienen buen discernimiento. Él sostiene a los que actúan con justicia y protege a los que confían en Él. Entonces podrás reconocer lo que es recto y justo y todo lo bueno, así como la forma en que debes vivir. ¿Nota cómo dice allí? ¿Quieres aprender la manera correcta en la que debes vivir? Medita en la palabra. Medita en las cosas del Señor. Empieza a tener una comunión con Dios. Pero esto es para toda la vida. Esto no es de vez en cuando. Porque la sabiduría inundará tu mente y el conocimiento te hará feliz. Las buenas decisiones te mantendrán por el buen camino. ¿Cómo aprendemos a tomar buenas decisiones? Conociendo la palabra del Señor, conociendo sus mandamientos, teniendo comunión con Él. Ahí aprendemos a tomar buenas decisiones. Y estarás a salvo si piensas usando la razón,
Esto te guardará de los caminos del mal, de los hombres mentirosos que se alejan del camino recto para andar en caminos de oscuridad. Ellos son felices haciendo el mal y les gusta la perversión. Viven vidas extraviadas, cometiendo actos engañosos. Hasta ahí dice la Escritura. Pero ahí es donde encontramos la verdadera sabiduría, la verdadera perspectiva para vivir, para tomar buenas decisiones. Debemos aprovechar cada oportunidad y usarla para la gloria de Dios. Redimir el tiempo también significa, y atención a esto, que analizamos nuestros planes y nos aseguramos de que se ajusten a la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo que mis planes se ajustan a la voluntad de Dios? Porque leo la Escritura. Por eso es necesario empezar a conocer a Dios. Por eso es necesario empezar a leer la palabra. Porque allí es donde tú te vas a dar cuenta. Por eso hablábamos de que la palabra de Dios tiene poder. Dice que es más penetrante que espada de doble filo y que entra hasta tu corazón y discierne tus intenciones y deja en claro si son buenas o malas. Pero la manera de redimir el tiempo es esa, que también nuestros planes y nuestros metas, sueños, nos aseguramos de que se ajusten a la voluntad de Dios y que además evitamos las actividades inútiles y perjudiciales. En este caso pone, no os embriaguéis con vino, pone la borrachera. Pero tú puedes poner la actividad o aquello que tú haces en lo que estás desperdiciando tu tiempo. Medita allí en tu corazón. ¿En qué estás desperdiciando tu tiempo? Tal vez tú digas, no, pero es que yo no tomo, pastor. Pero tal vez sí se la pase pegado al televisor. Pastor, yo no veo televisión, pero tal vez sí en su celular hay cosas que no le agradan a Dios. Pastor, es que yo no tengo celular, pero tal vez usted hace otras cosas en su casa o desperdicia el tiempo en otras cosas que no tiene que desperdiciarlo. Jesús enseñó a sus discípulos la necesidad de redimir el tiempo. Dice Juan 9:4, leo para ustedes Nueva Traducción Viviente, Juan capítulo 9, en el versículo 4. Juan capítulo 9, en el versículo 4. Dice en esta traducción, dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Está hablando Jesús. Debemos llevar a cabo ¿qué? Cuanto antes esas tareas. Cuanto antes. Jesús fue diligente en el cumplimiento de su misión y las distracciones eran tan frecuentes entonces como lo eran ahora. Jesús yo creo que también enfrentó distracciones, ¿o no? Así como nosotros. Pero la diferencia es que Él no dejó que ninguna de ellas le impidieran predicar y enseñar la palabra de Dios. Ni siquiera cuando su vida estuvo en peligro, ¿no? Porque muchas veces la vida de Jesús estuvo en peligro y le decía, no vayas allá, y Él iba y enseñaba, Dios lo guardaba, lógicamente. Pero aunque solo pasó 33 años en esta tierra, Jesús cambió el mundo para siempre, porque redimió el tiempo, aprovechó el tiempo. Nosotros podemos aprender a redimir el tiempo siendo conscientes de que tal vez no tengamos otro día. ¿Cuántos están seguros de que van a tener el día de mañana? No lo sabemos. No lo sabemos. Como cristianos debemos vivir como si estuviéramos
muriendo y dedicarnos a todo lo que Dios nos ha dado para hacer mientras tengamos tiempo. Todo lo que se hace por Cristo en la tierra obtiene recompensas eternas. En Marcos 10:29 Jesús le decía a sus discípulos, y esto es en el contexto del joven rico. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús al joven rico? Que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres y que lo siguiera. Ese era un gran empresario, por ponerlo en el contexto de este tiempo. Era un hombre, un joven muy adinerado, acaudalado, con muchos negocios, muchas empresas, un hombre con una vida ocupada. Y el Señor Jesús se queda mirándolo y él le dice, si quieres venir y seguirme, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que este joven, ¿qué le pasó? Se entristeció mucho porque sus posesiones eran muchas. Pero no quiso seguirlo. No quiso. Dice Marcos 10:29. Así es, respondió Jesús. Les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, o sea, por el evangelio, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Jesús dijo que nosotros tendríamos recompensa por hacer la voluntad de Dios. Lógicamente, muchos estarán esperando, no, casas, carro, bueno, en fin. Pero no, las recompensas que nosotros tenemos son mucho más allá. No se comparan a nada de lo que hay en esta tierra. Porque si no, Jesús no hubiera dicho, ¿de qué le sirve al hombre que se gane el mundo y pierda su alma? ¿Qué recompensa va a dar por su alma? ¿Cuánta plata cree usted que puede dar por su alma? ¿Cuánto dinero va a dar usted cuando le llegue la hora de irse para la eternidad a partir con Dios, a estar a cuentas con Dios? ¿Cree que su dinero le va a servir? Dice la Escritura, de nada aprovecharán las riquezas en el día de la ira. De nada. Porque no podemos darle nada a Dios por nuestra salvación. Aunque venimos muchos de ese contexto, ¿no? Mucha gente piensa y viene de ese contexto. ¿Qué va a pasar cuando usted se muera? Le preguntan. Pues no, yo creo que Dios va a mirar qué tan bien me porté y qué tan mal me porté y lo va a poner en una balanza. Y ahí se va a decidir mi destino eterno. La palabra dice que eso no es así. Dice que aquel que no está con Dios está bajo la ira de Dios. Otra forma de aprender a redimir el tiempo es pedirle a Dios que nos ayude. Debemos comenzar cada mañana encomendando nuestro día al Señor y pedirle que nos ayude a hacer algo ese día que tenga un valor eterno. Yo no sé si usted como cristiano, los verdaderos cristianos, usted se levanta con eso, Señor, úsame en este día. Yo quiero hacer algo para tu gloria, Señor. Lo que sea, Señor, úsame. Encomendando ese día al Señor, que Él obre algo a través de nosotros. Al comenzar nuestro día con la eternidad en mente, nos volvemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cómo escucho la voz del Espíritu Santo? Primeramente Él nos habla a través de su palabra. Si no conozco la palabra, ¿cómo me va a hablar? Pues cuando empiezan a invitarme a la iglesia, ahí está hablando Dios. Cuando empiezan a decirme, mire, yo veo que usted está en esta situación, busque de Dios, ahí está hablando Dios. Porque como usted no conoce la Escritura, pues Dios tiene que usar a otra persona para hablarle, para guiarlo, para llevarlo en un arrepentimiento. Pero cuando ya tú conoces la Escritura, Dios te va a hablar por esta palabra. Y Dios también te va a hablar a tu corazón. Pero ya lo va a hacer así, porque ya tú conoces la Escritura. Porque si no, ¿cómo haces para saber que Dios te está hablando? Cuando Dios habla, Él nunca va a contradecir su palabra. No va a hacer que nosotros hagamos algo que sea contrario a esta Escritura.
Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Pero nos ayuda a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones y buscamos formas de honrar al Señor, de ayudar a otra persona o de utilizar nuestro tiempo de formas productivas, ayudando a otros, mirando qué puedo hacer, mirando cómo puedo tal vez ser voluntario o servir en la iglesia o dirigir un ministerio, llevar estudios bíblicos a algún lugar y estudiar la palabra. Estudiar la palabra también son formas en las que podemos redimir el tiempo. ¿Cuántos dedican tiempo a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo? Pastor, 5 minutos, 2 minutos y medio, porque cuando ya estoy en el 2 estoy cabeceando. Pero pone la película o la serie y eso 3 horas. Y traiga palomitas y cómo está diseñado todo, ¿no? Para distraer a la gente. Porque ¿cómo hacen con las series o lo que se ve ahora? Lo dejan en el pedazo más bueno para que usted diga, uy, ponga la otra. ¿Sí o no? Eso no crea que eso ahí no hay un estudio. Ahí hay un estudio que ellos hacen para hacer esas cosas. Todo eso está preprogramado, ordenado. Pero el estudiar la palabra es otra forma de redimir el tiempo, el enseñársela a nuestros hijos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y lo estamos viendo en esta generación, cómo se está levantando el enemigo a enseñar cosas equivocadas a los niños, en los colegios, en los programas que ven, hacer ver normal las cosas que no son normales. Y tal vez muchos al principio en estos días pensábamos y decían, ay, no dejen a los niños ahí, que ellos se aburren. 1 hora ahí escuchando la enseñanza. Y cómo el enemigo sí puede poner a una persona a enseñarle a su hijo cosas equivocadas y él ahí las escucha. ¿Cuánto más deberíamos dejar nosotros a los niños que escuchen la predicación y que escuchen y reciban la palabra del Señor? Porque ellos son inteligentes, ellos reciben. Tal vez usted lo ve ahí, esto, lo otro, pero ellos reciben. Están escuchando y algo se les va a quedar. Ahora, depende de nosotros en que nosotros los formemos y los eduquemos. ¿Sí o no? Porque como ellos van al colegio y allá se quedan sentados, ¿sí o no? La profesora dice, si van a ir al baño o algo, levantan la mano, piden permiso, ¿sí o no? Es cuestión de educarlos, de formarlos. ¿Ven? ¿A qué se viene a la iglesia? A escuchar la enseñanza, a recibir la palabra. A la iglesia no se traen juguetes, a la iglesia no. A la iglesia ¿qué se trae? La Biblia y un cuaderno. Así como se programan para ir a estudiar. Al colegio ¿qué llevan? La maleta y los cuadernos. Exacto, sí, pero ya están programados. ¿Ven? ¿Sí ve que ellos sí escuchan? Ellos están ahí, pero ellos están ahí recibiendo. Dice Romanos 12:11 en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 12:11. Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: no sean nunca perezosos. ¿No sean nunca qué? ¿Dónde están los perezosos? Uy, no hay ninguno, gloria al Señor. Padre, gracias. Gente leyendo la palabra todos los días, 1 hora, 2 horas, 3 horas leyendo la escritura. Gloria a Dios. Vamos a tener una cosecha de maestros poderosa en este lugar, enseñando las escrituras y predicando. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Eso nos dice la palabra que debemos ser. El verdadero creyente hace eso. El religioso no, el religioso viene los domingos y escucha y después se va. Su vida sigue igual, normal. Entre semana no tiene comunión con Dios, no lee la escritura, no se disipula, no se capacita, ¿no? Ahí voy.
como lo aprendíamos de lo contrario a la diligencia, ¿no? ¿Qué era lo contrario a la diligencia? La negligencia. Y el que es negligente dice, ahí se va, más o menos, ¿sí? Yo sirvo ahí a medias. ¿Eso hace el negligente o no? No cumple con lo que se compromete. Nunca termina las cosas, ¿cierto? ¿Han visto cómo es tener un compañero de trabajo negligente? Es cansón, ¿cierto? Ay, qué pereza. Toca estarle diciendo las cosas, toca ayudarle y después nos regañan a los dos porque el jefe viene y dice, no han hecho, ¿cierto? Dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2, verso 15, leo para ustedes versión Biblia libre. Dice la palabra del Señor, esfuérzate arduamente en poder presentarte ante Dios y ser aprobado por Él. Sé un obrero. ¿Qué es un obrero? Alguien que trabaja, ¿no? Que se esfuerza, que se esmera. ¿Cuántos se esfuerzan en su trabajo? Y si están enfermos, es muy complicado para que falten al trabajo, ¿cierto? Tiene que ser algo muy grave y que vaya usted al médico y traiga la excusa médica, ¿cierto? Pero por lo general usted no falta a su trabajo, ¿cierto? Pero en cambio cuando es para las cosas de Dios, ¡ay, está lloviendo! ¿Usted sale a trabajar si está lloviendo? Sale, ¿cierto? Está haciendo sol. ¿Qué hay paro? ¿Cuántos no se subieron ahí a un carro, a una chiva, burro, bueno, en fin? Pero llegaron al trabajo, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Eso, yo escuché gente que 3, 4 horas caminando para llegar al trabajo, tremendo, ¿no? Pero para la iglesia, ay no, es que es mejor quedarnos tomando chocolatico y comiendo tamal y viendo muñequitos, ¿cierto? Eso es mejor. Y después cuando vienen los problemas en la casa, cuando vienen los problemas con los hijos y nos cogen y ahí sí, vamos para la iglesia, ¿cierto? Busquemos de Dios, busquemos ayuda. Qué tremendo. Y ser aprobado por Él, sé un obrero que no tenga de nada de qué avergonzarse, usando correctamente la palabra de verdad. Este mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos, quiero leerlo, mire cómo suena. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Porque no basta solamente con enseñar la palabra correctamente o usarla correctamente. Mire lo que dice esta versión. Enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. ¿Cómo enseño yo a poner en práctica la palabra? Con mi ejemplo. Así es que yo enseño. Dice la Escritura que nosotros los cristianos somos cartas escritas, abiertas y leídas delante de todos los hombres. Y muchas veces predicamos mejor, no queriendo decir que no enseñemos la palabra, con nuestro ejemplo. Porque eso es lo que más ve la gente. Eso no quiere decir que el cristiano no peque, ¿no? Porque, ay, no, mire, es que peque. No. La diferencia es que nosotros nos caemos, reconocemos nuestro pecado delante de Dios y le seguimos buscando. Precisamente por eso, porque somos pecadores. Pero los demás se dejan creer de la mentira de Satanás. Por lo general, ¿por qué dice la gente que no viene a la iglesia? Una de las razones por las que dice que no viene a la iglesia es, no, es que allá son un poco de hipócritas. Dicen que creen en Dios, pero mire, tienen esto, lo otro. O no, yo no voy a ir a hacerle por allá morcillas al diablo. Prefiero quedarme así. Y soy honesto y soy sincero. Sí. Pero a veces
queremos justificar, entre comillas, haciendo algo bueno y siendo sinceros, queremos justificar el pecado y lo que nosotros hacemos. Porque el hecho de que usted sea sincero y diga no voy a la iglesia porque soy pecador, no significa que eso lo justifique. Usted está siendo pecador igual, ¿sí o no? Nuestras vidas terrenales no son más que una niebla que aparece y luego se evapora rápidamente. Nuestro dinero y nuestras posesiones quedarán en manos de otra persona. Qué tremendo, ¿no? Hay gente que se afana y hace plata y después, uy, ¿a quién le voy a dejar todo esto? Muchas veces, como no le dedicó tiempo a los hijos porque por estar haciendo plata nunca tuvo vida familiar, pues nunca tuvo relación con sus hijos. Entonces dice, ay, mis hijos ya no tuve relación con ellos, esto, lo otro, estoy mal con mis hijos, no le voy a dejar nada a mis hijos. Pero nuestro dinero y nuestras posesiones quedarán en manos de otra persona. Nuestros puestos de trabajo los ocuparán otros. ¿Sí o no? Nuestras familias podrán recordarnos con cariño, pero seguirán adelante con sus vidas y todo lo que queda de nuestras vidas en la tierra. Ellos nos recordarán, pero ellos seguirán con sus vidas. Todo lo que queda en nuestras vidas en la tierra o todo lo que verdaderamente nos va a quedar o nos vamos a llevar es lo que hayamos invertido en la eternidad. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar? Lo que usted haya invertido en su relación con Dios. Eso es lo que usted se va a llevar. Porque en el cajón no le van a echar ni las cadenas, ni los zapatos, ni los tenis, ni los carros, ni los edificios. Nada de eso se va a llevar. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver a la eternidad. Así nos vamos a ir todos. Por eso Jesús dijo, quisiéramos riquezas ¿en dónde? En los cielos, no aquí en la tierra. No queriendo decir que es malo prosperar y querer estar bien, pero como lo hemos enseñado en este lugar, lo malo es que cuando tú persigues esas cosas y nunca tienes relación con Dios, lo dejas para el final, lo dejas como al caricellazo, como el último poquito de vida que me queda, el último cunchito, voy a acordarme de Dios. Pero Jesús dijo, hagan riquezas en los cielos, no hagan riquezas aquí, donde los ladrones minan y roban, donde el orín corrompe las cosas. Hagan riquezas en los cielos, sean ricos. Me recuerda la parábola también del rico, el imprudente, ¿no? El rico imprudente, que dice que tenía tantas riquezas y un día las acumuló y dijo, las voy a guardar y me voy a dedicar a disfrutar la vida. Y Jesús le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo cual le quería decir, esta noche te vas a morir y lo que has guardado, ¿de quién va a ser? Y él dice, así es el que no es rico para con su relación con Dios. Así lo dice Jesús. Pero todo lo que queda de nuestras vidas en la tierra, será lo que hayamos invertido en la eternidad. Al final, todo lo que importa es lo que hicimos o no hicimos para redimir el tiempo. Y aquí te llevo a reflexionar. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Medita allí en tu corazón. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con el tiempo? Porque el tiempo también es un don que tenemos que administrar. ¿Qué estás haciendo con ese don que Dios te ha dado? Esos 50, 60, 70, 80 años de vida que Dios te dio. ¿Qué hiciste para mí? Va a decir el Señor. Ay Dios, pero es que yo no sabía. ¿Acaso no te puse gente a que te predicara? ¿No te puse personas a que te dijeran busca de Dios? Dice la Escritura que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Él sabe en qué desperdiciamos nuestro tiempo y más en estos tiempos donde estamos en una generación que hay tantas distracciones. Pero el enemigo es astuto porque él ¿para qué pone todo eso? Para que usted no conozca a Dios, para que se le siga pasando el tiempo y cuando llegue la hora de partir para la eternidad, ahí sí me acuerdo de Dios. Medita allí en tu corazón.
¿En qué estás desperdiciando el tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Amén. Póngase sobre sus pies. Y es tiempo de que pongamos las prioridades en el orden correcto. Nuestra primera prioridad debe ser Dios. Nuestra segunda prioridad debe ser nuestra familia. Nuestra tercera prioridad debe ser nuestro trabajo y de ahí el resto de las cosas. Ese es el orden correcto. Pero medita allí cómo tienes tus prioridades. ¿Solo trabajo? ¿Solo mi familia? Porque también hay gente que es solo familia y Dios por ningún lado. Primeramente tiene que ser que nosotros rindamos nuestra vida al Señor. Amén. Invito a que cierres allí tus ojos. Vamos a orar. Y no sé qué te haya hablado en esta mañana el Señor, pero yo creo que sí nos habló. Lo importante no es que esta palabra se quede allí. Qué bonita palabra, qué tremenda enseñanza, uy. Sino que la medites verdaderamente y empieces a hacer algo. Y el único que te va a ayudar a poder hacer algo es Dios. Si tú verdaderamente decides tener una relación de verdad con Dios, no una relación religiosa, que solamente cree, pero que no pone por obra. Señor, te damos gracias en esta mañana, Rey de Gloria. Nuevamente te exaltamos y te bendecimos, soberano y eterno Dios. Te damos gracias por la vida que nos has dado hasta este momento, Señor. Tu palabra nos dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Tu palabra me dice, Padre Santo, que tú eres el que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y por eso, Señor, quiero darte gracias, porque en este día pude ver tu misericordia, pues me permitiste estar con vida, estar sobre mis pies y poder estar en este lugar, Señor bendito, de cuántas cosas que tal vez ignoro me has guardado. Tal vez en otras sí soy consciente, pero sigo abusando de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Y no tengo en cuenta que un día todo esto va a acabar. Que un día se va a acabar tu gracia, porque vendrá también tu juicio. Que un día se acabará tu misericordia, porque también vendrá tu ira, Señor. Porque tú no podrías llamarte Dios, un Dios justo, si no juzgaras el pecado y la maldad en esta tierra, Señor. Nosotros sabemos que tú eres amor, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Pero no podemos ignorar que allí está la ira también, Señor. Que allí está el juicio y que un día eso va a venir sobre toda esta tierra. Señor, te pedimos, ayúdanos a ser conscientes de nuestros días aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, bendito Dios y Padre, que un día vamos a partir para la eternidad, Señor. Y qué riqueza hemos hecho contigo. Ayúdanos a ser conscientes, Padre, y redarguye nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en qué estamos malgastando nuestro día a día, Señor. En cosas improductivas, en cosas que no edifican. Ayúdame a mí como padre, Señor, a examinar cómo estoy educando a mis hijos, si los estoy edificando en tu palabra o si por el contrario, tal vez las redes sociales, el internet, son las que están edificando la vida de nuestros hijos. Basta mirar cómo está esta sociedad para darnos cuenta de qué es lo que está edificando la vida de las personas. Pero allí está la palabra, está la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa lámpara que ilumina nuestro caminar, esa luz verdadera, pero que si no la leemos
y no la creemos, esa palabra no va a cobrar poder en nosotros y en nuestra familia. Por eso, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, Rey de Gloria. Perdónanos si en esta generación, Señor, hemos caído en todo aquello, Señor, que ha estado usando el enemigo para distraernos. Perdónanos, Rey de Gloria, si acaso en nuestro corazón no está verdaderamente el ser consciente, Señor, de que tú nos regalas la vida y la existencia cada día. Ayúdanos, Señor bendito, danos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Si no la conocemos, ayúdame, Señor, a empezar a meditar en ella, a leerla, a tener ese tiempo, Señor. Porque como dice la Escritura, debemos procurar con diligencia, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Porque esta humanidad irá de mal en peor. Y lo que no edifiquemos en las generaciones que están con nosotros, ya no lo podremos edificar en las próximas. Por eso es ese motivo de urgencia. Por eso está llamando el Señor a que nosotros como padres, como varones, edifiquemos la vida de nuestros hijos. Padre, te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Y te pedimos perdón, Señor, por la mala administración que hacemos del tiempo, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, bendito Rey de Gloria. Clamamos a ti porque el único que nos puede ayudar eres tú, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias por permitirme escuchar. Y te pido que esta palabra no se quede solamente en mi mente, sino que sea en mi corazón produciendo el fruto que tú deseas, Señor bendito. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos fuimos edificados? Que así sea, pero como le digo, esto es para que lo medite ahí en su casa, para que lo hablen y tomen las medidas que tengan que tomar. Lo que haya que cortar, hay que cortarlo. Lo que haya que quitar, hay que quitarlo. Pero tenemos que ser radicales. Si no, vamos a seguir ahí, en lo mismo, en lo mismo. Amén. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto en su corazón de manera voluntaria, conforme al Señor le haya prosperado. Y mientras usted lo alista o pasa, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide el próximo viernes la reunión de maestras del bien a las 7:30 de la noche. Todos los viernes, 7:30. Las mujeres se están reuniendo de manera virtual. Hay una reunión que hacen todos los viernes donde se edifican, donde aprenden a ser más mujeres sabias, mujeres prudentes, donde aprenden las mujeres a ser más dedicadas al Señor, donde claman allí, piden sabiduría, donde ponen allí todas sus peticiones de oración, porque cada uno de nosotros tiene luchas diferentes, ¿no? Las mujeres tienen luchas, ¿cierto? Los hombres también tenemos luchas, y por eso estamos orando para ver que el Señor nos dé sabiduría, a ver en qué momento también nos reunimos los hombres, como varones, porque necesitamos tener sabiduría. ¿Qué hago con mi hijo? Estoy teniendo este problema, ¿no? Tengo problemas con mi esposa, ¿cómo le hablo? No, coja el garrote y dele, no. Con la palabra, edifíquela, ore por ella. En lo que vea que ella tal vez está teniendo dificultades, lea la palabra a ver qué le dice el Señor y ore por ella. Pero cuando Dios le hable, edifíquela, pero con la palabra. Mira, amor, está pasando esto, pero mira lo que dice la Escritura. No te veo bien en esto, mira lo que dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y verá que la mujer reacciona de una manera diferente. Igual manera las mujeres con los hombres.
nosotros también nos equivocamos, tenemos nuestras luchas. Entonces, ¿qué hay que hacer? La mujer sabia edifica su casa. ¿La mujer sabia qué? Ora por su esposo. La mujer sabia le pide al Señor, Señor, ayúdale a mi esposo, dale sabiduría. Yo no sé si la mujer ora por su esposo cuando sale a trabajar. Eso es importante. Usted no sabe qué peligro se enfrenta uno en la calle, qué tentaciones, porque todos vamos a ser tentados allá afuera, tanto hombres como mujeres o no. Y si usted no está fortalecido en el Señor, pues allá va al hueco. Entonces por eso es importante, ore por su esposo, ore por su esposa. No importa si no lo hace ahí en el momento en que él se vaya, tal vez en la mañana o después de que él se vaya, ore por el Señor, guárdalo, dale sabiduría para trabajar. Esto es muy importante, entonces les animo, mujeres, las invito. Maestras del Bien, 7:30 los viernes, ahí por el chat de mi esposita y o por el grupo de la iglesia, y se comparte el enlace, el link para que se conecten. Amén. Seguimos también los sábados. No olvide que podemos mantener este lugar aseado y limpio. Damos gracias al Señor por las personas que nos están colaborando. Estamos viniendo los sábados de 7:30 a 8:30 a hacer el respectivo aseo de este lugar. Es bonito tener la casa del Señor arreglada, ¿no? Se ve limpio, se ve ordenado. Y pues lo hacemos cada 8 días porque es mejor, como lo decía, tener esto limpio y que no toque hacer tanto todo el tiempo, sino que como se hace de seguido, pues mantiene el lugar limpio. Entonces les invito los sábados a las 7:30. Continuamos también con nuestra próxima reunión de servicio de alabanza y adoración. Próximo domingo, no olvide que la reunión es a las 9 de la mañana. ¿A qué horas es el servicio? A las 9 de la mañana, vuelvo y lo repito. ¿A qué horas es el servicio? Lo digo porque hubo personas que me estuvieron preguntando y cuando hicimos el cambio de la reunión les hice repetir como 4 veces. ¿A qué horas es el servicio? A las 9 de la mañana, ok. 9 de la mañana, servicio dominical y continuamos con el discipulado. Ahorita vamos a tener un tiempo de refrigerio, un tiempo allí para compartir y aquellos que estamos en el discipulado, no olviden las tareas, los que hicieron las tareas y vamos a nuestra clase de discipulado. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y con esto quedamos despedidos. Bendito Señor, amado, te damos gracias una vez más por este tiempo, por permitirnos recibir tu palabra, Rey de Gloria. Te damos gracias también, bendito Dios, por el trabajo, por la provisión, por la salud, por todo lo que tú nos provees, bendito Señor. Tú eres el dador de toda bendición, Rey de Gloria. Tú eres el que da la sabiduría para trabajar. Tú eres el que nos da las fuerzas, Señor, cada día. Nos das la vida cada día, Señor. Nos acostamos y no sabemos si vamos a despertar, pero tú nos regalas la vida para que podamos seguir trabajando y podamos seguir proveyendo para las responsabilidades que tenemos. Por eso a ti te damos gracias, Señor. Hoy de lo recibido de tu mano es que nosotros damos y te damos gracias y te pedimos sabiduría para saber administrar, para poder ser de bendición, Señor, para poder invertir en tu obra. Sabemos, Señor, que con las ofrendas y todo lo que tú provees, Señor, hacemos que tu evangelio avance, hacemos que la iglesia avance, hacemos que esto que tú has querido, Señor, que es que cada persona te conozca a ti personalmente y tenga una relación personal contigo, sea posible, Señor. Te damos gracias, bendito Señor. Dejamos este resto de este inicio de semana en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener comunión cada día contigo. Gracias, amado Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga, que pasen un resto de tarde muy bendecido. Amén.